Solemos hablar del miedo al fracaso. Sin embargo, en la práctica clínica nos encontramos con algo que es mucho más complejo, la angustia frente a la propia potencia. Y entonces la pregunta no es por qué fallás, sino qué sería, a qué lealtad invisible estarías renunciando si finalmente te permitieras de una vez brillar. A veces creemos que el autosabotaje es una falla del sistema, un error de cálculo o hasta incluso una falta de amor propio. Sin embargo, en la clínica aprendemos algo que es mucho más paradójico y fascinante. El autosabotaje es una solución. Sí, como lo escuchás, una solución. Es el mecanismo psíquico que te devuelve al terreno conocido, aunque ese territorio conocido sea el de la insatisfacción. Freud hablaba de los que fracasan al triunfar. Se trataba de personas que cuando estaban a punto de realizar su propio deseo, aparecía la angustia. ¿Por qué? Porque el éxito no es gratuito. El éxito, de alguna manera, metafóricamente hablando, implica una traición a la identidad anterior, una traición a los mandatos familiares y una traición también a ese rol de víctima que, aunque te resulte incómodo, ya sabes cómo habitarlo. Hoy vamos a desarmar esta estructura. Vamos a intentar entender por qué tu inconsciente prefiere quedarse en un lugar seguro antes de saltar a la incertidumbre del deseo que no sabemos cómo gestionar. Bienvenidas y bienvenidos a este análisis sobre la lógica del autosabotaje. Soy la licenciada Belén López. ¿Comenzamos? Para entender esta lógica, no podemos quedarnos en la superficie de la conducta. Necesitamos empezar a profundizar en lo que yo llamo la fenomenología del síntoma. No se trata de simples errores, sino que se trata de señales claras de una estructura que se defiende. Manifestación 1. La procrastinación como suspenso del deseo. Solemos simplificar la procrastinación diciendo que es falta de organización o pereza. Sin embargo, desde una escucha analítica podemos decir que la procrastinación es una herramienta o un síntoma, mejor dicho, de precisión quirúrgica. ¿Por qué postergás eso que tanto decís que querés realizar? Porque mientras ese proyecto, ese libro que tenés ganas de escribir, ese cambio de vida que tenés ganas de realizar esté en el terreno de las ideas, se vuelve una fantasía. Y mientras es una fantasía, es algo ideal, ¿no? El punto está en que cuando bajamos a la realidad y pasamos a la acción, lo que termina sucediendo es que nos encontramos frente a la castración. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos frente a las limitaciones propias y externas. Nos enfrentamos frente, valga la redundancia, a la posibilidad de que eso que estamos haciendo salga mal. O peor aún, nos enfrentamos a que eso sea algo exitoso y nos tengamos que sostener una posición subjetiva que nos aterra. Entonces podemos decir que procrastinar es una manera desesperada de mantener ese deseo a salvo. ¿A salvo de qué? A salvo de la realidad. Es intentar sostener a rajatabla una fantasía por temor a exponernos frente a los demás y frente a las diferentes posibilidades que puedan suceder si lo llevamos adelante. El empezar a tomar acción implica justamente exponerse a la mirada y al juicio del otro y al propio también, ¿eh? Y entonces, mientras eso que queremos hacer no se realice, nadie, pero absolutamente nadie, puede decir que hubo una falla, que el proyecto fracasó o lo que fuere, pero tampoco nadie puede decir que te estás dando la posibilidad de brillar. La postergación entonces es
la parálisis, o mejor dicho, la seguridad de la parálisis frente a la angustia de la propia potencia. Y ahora te pregunto, ¿cuánto de todo eso que venís postergando tiene que ver con una tregua que hiciste con vos misma o con vos mismo para no encontrarte con quién realmente sos cuando ya no tenés más excusas? Ahora bien, si la procrastinación es poner el deseo en suspenso por miedo a fallar, ahora me pregunto, ¿qué sucede cuando ese boicot se mete dentro de nuestros vínculos? Para poder comprender la siguiente manifestación, necesitamos antes plantear algo que nos puede resultar, ¿cómo decirlo? Nos puede resultar paradójico. Y es que nuestro psiquismo no busca la felicidad, sino que lo que busca es el equilibrio. Y en esa búsqueda del equilibrio, lo que puede suceder es que haya un malestar sobradero, es decir, un malestar en exceso. Y a eso Freud lo llamó compulsión a la repetición. No se trata de que seamos masoquistas, y un poquito sí, porque Freud habla del masoquismo femenino, que eso lo dejo para otro video, pero de lo que sí se trata es que estamos acostumbradas o acostumbrados a una lógica, o mejor dicho, a una economía emocional específica. Si estás acostumbrada o a lo largo de tu vida empezaste a registrar o tu inconsciente registra que para ser querida necesitas ser la que siempre tiene problemas o para ser querida sos la que necesita ayuda, entonces el éxito y la autonomía, tu inconsciente, en vez de leerlo como una gran posibilidad, lo va a leer como una posible amenaza de abandono. Y acá el autosabotaje deja de ser algo que te haces a vos misma o a vos mismo y se empieza a convertir en una puesta en escena que se juega con otras y con otros, ¿no? Porque tenemos que admitir algo. Es mucho más fácil relacionarse con los demás desde la queja compartida que desde la responsabilidad de la propia plenitud. Y justamente esto nos lleva por decantación a la segunda manifestación. Manifestación 2. La tensión entre pertenencia y deseo. La segunda manifestación no es una invitación a la soledad como anda rondando en un montón de lugares, sino que es una invitación a la observación de cómo nos acomodamos en nuestros vínculos para no incomodar al otro. Acá el autosabotaje se disfraza de adaptación. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos quedamos en versiones de nosotras mismas mucho más pequeñas para que el vínculo siga funcionando de manera normal. No se trata de que la otra persona sea tóxica o que tengamos que romper la relación, sino que se trata de que ambas partes quedamos en una escenografía que ya nos queda chica. El boicot aparece cuando empezás a sentir que si mostrás que estás creciendo, si mostrás tu potencialidad, si te mostrás de alguna manera exitosa, sentís que se rompe el equilibrio de ese sistema. Pero la salida no es el aislamiento, lo vuelvo a repetir, la salida no es el aislamiento, la verdadera apuesta clínica es el cambio en la posición subjetiva, es animarse a decir, puedo ser una mujer profesional, ambiciosa, exitosa y aún así puedo seguir siendo tu pareja, tu amiga, tu hija. El verdadero desafío no está en irse o en romper el vínculo, sino que el verdadero desafío está en permanecer restableciendo de alguna manera el contrato. Cuando vos dejás de auto boicotearte, obligás al vínculo a crecer, a subir de nivel, a seguir creciendo y seguir aprendiendo de manera conjunta.
El autosabotaje es en el fondo el miedo a que el otro no acepte o no soporte nuestra nueva versión. Pero, ¿qué pasa si le damos la oportunidad al otro y también, fundamentalmente, a nosotras mismas y a nosotros mismos de conocernos en nuestra plenitud? El empezar a dejar de autosabotearnos no implica perder un vínculo. Y el vincularse no necesariamente implica un sacrificio, sino que el vincularse con otras y con otros implica construir espacios donde haya lugar para el deseo y donde quepan dos personas y no dos mitades que se necesitan por carencia. Y ahora entonces te pregunto, ¿qué versión de vos estás ocultando para proteger un vínculo que quizás tiene la fuerza suficiente para transformarse junto con vos? Manifestación 3. La culpa del logro. El miedo a la dicha. Llegamos a la tercera manifestación y quizás la más paradójica de todas, la irrupción de la angustia justo cuando todo sale bien. ¿Te pasó alguna vez que después de haber vivido una situación de mucha gratificación, donde te sentías muy contenta, muy feliz de haber logrado algo determinado, empezaste a sentir como una sombra, una sensación de algo malo tiene que pasar para compensar tanta felicidad? Y no, eso no es intuición, sino que se trata de culpa inconsciente. Desde el psicoanálisis entendemos que muchas veces el sujeto se siente usurpador de su propio bienestar, como si el estar bien fuese un bien, valga la redundancia, escaso que le estaríamos robando a alguien más. Freud habla de los que fracasan al triunfar como aquellas personas que no soportan la realización de su deseo porque éste los enfrenta a una deuda simbólica innegable. El autosabotaje aquí no se trata de evitar el éxito, sino de arruinarlo una vez que llegó. Por ejemplo, estamos hablando de esa pelea innecesaria con tu pareja después de un bello día. Estamos hablando de que justo te enfermas antes de esas vacaciones soñadas o antes de una entrevista laboral que para vos es muy importante. O también puede llegar a ser empezar a gastar dinero de manera compulsiva una vez que lograste ahorrar algo. Es una forma de pagarle el peaje al super yo. Es como si dijéramos: está bien, acepto este triunfo, pero primero voy a sufrir un poco para que el destino no se cobre una deuda mayor. Es la imposibilidad de habitar la gratitud sin sospecha. Te invito a pensar, ¿a quién sentís que le estás robando tu alegría? ¿Quién dentro de tu historia no pudo, no quiso, no llegó y tu inconsciente de alguna manera está intentando honrar a través del sacrificio? Porque aprender a sostener el éxito implica aprender a sostener la mirada de los otros sin pedir disculpas por brillar. Manifestación 4. La somatización del límite. Cuando el cuerpo dice no. Llegamos a una instancia donde la palabra no alcanza y se muda de escenario. El cuerpo. La cuarta manifestación del autosabotaje es la somatización funcional. ¿Te fijaste que justo antes, cuando tenés una entrega importante o una firma de contrato o antes de hacer ese viaje que soñaste durante años, aparece justo esa migraña invalidante, ese problema digestivo o incluso ese cansancio extremo que no tiene explicación médica clara? Y no, no es casualidad. Cuando el psiquismo no tiene la capacidad de tramitar de alguna manera ese momento de expansión, el cuerpo pasa a ser ese freno de mano automático frente a la emergencia. En la clínica vemos esto como una especie de acting out
del cuerpo, del organismo. La cuestión del estado físico te da la excusa perfecta. No es que vos no quisiste o no es que vos tuviste miedo frente a esa situación. Vos quisiste, pero tu cuerpo terminó fallando. Es una manera muy eficaz de salvaguardarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos. No es que yo no quise, sino que el cuerpo me falló. Pero si miramos un poco más profundo, ese lenguaje del organismo, esa cuestión de salud que se manifiesta, podemos decir que es el pedido o el grito de auxilio de un aparato psíquico que está desbordado por la realidad. El cuerpo expresa todo lo que vos no podés poner en palabras. Es la última trinchera de la resistencia al cambio. Aprender a leer estos síntomas no como mala suerte, sino como parte de tu propia historia, es el primer paso para empezar a correrte del autosabotaje o del boicot. Y ahora te pregunto, ¿qué te está queriendo decir tu cuerpo cuando te frena justo antes de la meta? ¿De qué te estás queriendo proteger con esta situación que hoy te angustia? Manifestación 5. El hiperperfeccionismo como coartada. La quinta y última manifestación es la más aceptada socialmente y justamente por eso mismo la más peligrosa. El hiperperfeccionismo como coartada frente al miedo. Solemos decir casi con orgullo, es que soy demasiado perfeccionista. Pero en la clínica sabemos que el perfeccionismo no es la búsqueda de la excelencia, sino que es una defensa frente a la exposición. Si siempre nos decimos a nosotras mismas, no, todavía esto no está terminado porque le quedan determinados arreglos, detalles, etcétera, es una manera de defendernos frente a la exposición, porque si no está terminado, eso que estamos haciendo no puede ser juzgado, no puede fallar, pero tampoco puede existir. El autosabotaje aquí se disfraza de altos estándares. No podés terminar ese proyecto porque le faltan todavía detalles. Te pones a revisar una y mil veces el mismo informe antes de entregarlo o incluso tenés miedo de mostrarte vulnerable frente a los demás porque tenés que estar entera. Pero lo subyacente en esta situación es el pavor a la mirada del otro, porque el perfeccionismo, para brillar, intenta hacer invisible el error, porque si hay un error, hay una falta, y si hay una falta, aparece la angustia de no ser lo que el otro espera de mí. Es una forma de omnipotencia, porque si creemos que controlamos todas las variables, tal vez estamos a salvo de la contingencia de la vida. Y sin embargo, la vida se caracteriza por ser imperfecta y contingente. Te pregunto, para ir cerrando un poco este recorrido que venimos haciendo, ¿cuánto de esa búsqueda de perfección es un escondite? ¿Qué es lo que pasaría si te permitieras ser lo suficientemente buena, como dice Winnicott, en vez de perfecta? ¿A qué libertad accederías si dejas atrás el escudo de la perfección como una manera de protegerte frente al encuentro real con los otros? Llegados a este punto, aparece claramente la gran pregunta. Bueno, licenciada, ¿y ahora qué hago con todo esto? Y mi respuesta, por más incómoda que pueda ser, es que no hay una receta. El psicoanálisis no es un manual de instrucciones, porque la realidad es que cada síntoma es una pieza única de cada historia personal.
Sin embargo, sí hay una llave y es dejar de preguntarnos por qué nos pasa esto para pasar a preguntarnos para qué nos sirve atravesar este tipo de situaciones. Desarmar el autosabotaje no se trata de una cuestión de voluntad, sino que se trata de una cuestión de ética. Es empezar a preguntarte si vas a seguir siendo la guardiana de tus miedos del pasado o vas a empezar a habitar tu propio presente con su falta y con su imperfección. La herramienta no es un ejercicio de respiración que sí suma y sí ayuda, pero la herramienta fundamentalmente es el coraje de sostenerte la mirada frente al espejo y decirte a vos misma, esto que me está deteniendo en mi propio deseo también es mío, también me pertenece, también es una parte de mí. Te invito a que al terminar este video no busques una solución afuera, sino que empieces a buscar esa pregunta que te incomoda, esa que venís tapando con la postergación, con la queja, con el síntoma en el cuerpo. Porque cuando empieces a dejar de pedirle permiso a tu propia historia para existir, ese día, justamente ese día, el autosabotaje va a dejar de cumplir una función dentro de tu historia. Llegaste hasta acá es porque hay algo de todo este malestar que fuimos trabajando que te resuena. Y mi objetivo el día de hoy no fue darte soluciones, sino brindarte las herramientas necesarias para que puedas hacerte mejores preguntas. ¿Este análisis te sirvió para ponerle nombre a algo que te está sucediendo actualmente? Voy a pedirte que te suscribas para que podamos volver a encontrarnos y que me dejes en los comentarios ¿cuál de estas manifestaciones crees que hoy por hoy está siendo tu mayor freno? Los leo para seguir pensando conjuntamente, porque al final del día las mejores construcciones son las que se hacen con otros. Soy la licenciada Belén López y como siempre fue un placer compartir este encuentro, estas reflexiones y espacios de crecimiento personal con ustedes. Nos vemos en el próximo video.